Eh, Hoy comenzamos una nueva serie. Esa serie se llama Atrévete a volar en el 2020. ¿Quién se atreve a decirlo conmigo? Atrévete a volar en el 2020. Aleluya. Gracias, Señor. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema determinados a volar en el 2020. ¿Cuántos determinados están para volar en el 2020? Amén. La palabra de Dios se encuentra en Éxodos capítulo 3, versículo 3 al 6. Vamos a estar dando lectura en Éxodos capítulo 3, versículo 3 al 6. Búsquelo allí en su Biblia. Éxodos 3, del 3 al 6. Lo presentamos también en las pantallas. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios: y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en el fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quita la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios cara a cara. Gracias, Señor, por tu palabra. Puede tomar asiento en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Mire, amado hermano, la Biblia se registran importantes eventos trascendentales de la vida del hombre. Pero quiero traer a nuestra memoria, iglesia, uno de los hombres de mayor impacto en el propósito de Dios para con su pueblo. Por eso hoy queremos hablar de nada más y nada menos que de Moisés. Diga conmigo: Moisés. Vamos, dígalo con fuerza: Moisés. Aleluya. Una de las cosas que nos llama la atención de estos sucesos históricos de la vida de Moisés es que apenas cuando Moisés tenía aproximadamente algunos 40 años, vivió una de las experiencias que marcaría su vida para siempre. Y nos hacemos la pregunta: ¿cuál fue esa experiencia que marcó a Moisés? Pues sencillo, Moisés cometió una falta en Egipto. ¿Cuál falta cometió Moisés en Egipto? Sencillo, usted conoce la historia. Cometió un homicidio. ¿Qué hizo Moisés? Moisés estaba en Egipto y vio como uno de los egipcios maltrataba a uno de los del pueblo de Moisés, y esto subió a su corazón y él intervino en eso a tal punto que agredió al egipcio, y en esa agresión lo mató. No fue hasta ese momento en que la vida de Moisés tomó un giro. Todo le cambió en un instante. Oh, aleluya. Inmediatamente la jurisdicción, ¿verdad?, de Egipto decreta: hay que matarlo. Es digno de muerte porque asesinó a uno de los nuestros. Ahora, ¿qué pasó con Moisés? Moisés se convierte en prófugo de la justicia. Este evento, amada iglesia, llevó a Moisés a refugiarse ¿dónde? En el desierto. Diga conmigo: en el desierto. Y es allí donde tuvo una de las revelaciones más poderosas registradas en la Biblia. Aleluya. Entonces, cuando Moisés vive esta maravillosa experiencia en el monte de Horeb. Horeb significa monte de Dios. Dígalo conmigo: monte de Dios.
Fue allí donde se encuentra frente a frente con esa salsa. No tan solo eso, la salsa ardía y no se consumía. Aleluya. Fue allí donde Moisés conoció, ¿sabe a quién? Al Padre, al Dios de sus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios de sus padres. Ahora, iglesia, ciertamente los procesos causan un efecto en nuestra vida personal. ¿Cuántos han sentido un efecto en su vida por un proceso? Amén. Todos hemos sentido algo ha pasado cuando yo comento o pasa algo en mi vida, algo cambia, todo toma un giro distinto. Aleluya. Esto fue lo que le pasó a Moisés. El proceso de Moisés lo afectó de tal manera que lo llevó a tomar decisiones de volar hacia lo desconocido. Ciertamente Moisés podía haber escuchado, como estando, ¿verdad?, en la parte más alta, ¿verdad?, de la sociedad egipcia, pudo haber escuchado de esa región de Madián, mas sin embargo el evento causó que él entonces fuera hacia ese lugar. ¿Pensaba Moisés alguna vez vivir en este lugar de Madián? Ciertamente no. Pero los procesos de Dios nos impulsan a cosas extrañas que muchas veces para nosotros parecen cosas dijéramos locas, pero de repente son cosas poderosas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es allí donde Dios lleva a Moisés a la región de Madián. ¿Quiere que sepa algo, iglesia? Dios opera en el futuro. Diga conmigo, futuro, donde la fe tiene preparada mayores bendiciones para nuestras vidas. ¿Quién puede decir amén? ¿Cuántos están dispuestos a ir hacia el futuro? ¿Quiere que les diga algo? 2020 está llena de cosas poderosas. Amén. Ahora, tengo una pregunta para usted. ¿Está determinado a volar hacia el 2020? No te estoy escuchando, iglesia. ¿Estás determinado a volar hacia el 2020? Aleluya. Pues entonces, escuche, mi amada iglesia. Hoy Dios nos presenta 5 principios bíblicos para alcanzar lo profético de Dios en el 2020. ¿Está preparada, iglesia? Amén. El primer principio dice: el proceso de hoy te capacita para la demanda de mañana. Yo creía que usted iba a decir amén a eso bien fuerte. El proceso de hoy te capacita para la demanda del mañana. Vamos, dígame. Éxodo 3:2 dice: y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una salsa. Y Moisés miró, y he aquí la salsa ardía en fuego, y la salsa no se consumía. Para Moisés, la salsa ardiendo, amada iglesia, posiblemente era algo natural, porque ya posiblemente él había visto este evento. ¿Qué fue lo que maravilló a Moisés? ¿Qué fue lo que llamó la atención de Moisés? Que cuando él se acerca ve que no se consume. Una maravilla de Dios. Solamente hay un Dios que puede hacer tal cosa. Y ese es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Alguien puede decir amén? ¿Y sabes qué? El Dios nuestro. Amén. Oh, gracias, Señor Jesús. Ahora, la atención de Moisés fue cautivada porque no se consumía. Ese día en Horeb fue que Moisés fue procesado con grandes maravillas. Dios le mostró lo sobrenatural hoy, capacitándolo para darle las bendiciones que se aproximan. ¿Sabes qué? Moisés operó en lo sobrenatural de Dios. ¿Se acuerda cuando Moisés tuvo que intervenir allá contra Faraón? Deja ir ¿a quién? A mi pueblo. ¿Verdad que sí? Que muchas cosas maravillosas no hizo Moisés. Fue Moisés, fue Dios a través de quién? De Moisés. Amén. Entonces, la salsa ardiendo le estaba revelando a Moisés que sería sumergido en lo sobrenatural de Dios. Milagros, promesas, proezas, maravillas que Moisés vería en los años venideros. Los que se atreven a orar al 2020, amada iglesia, vivirán lo sobrenatural de Dios. ¿Saben qué? Sus vidas serán llenas de cosas milagrosas de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segundo principio
que Dios nos enseña en esta mañana. Lo que Dios hará contigo será con lo que tengas hoy. La pregunta que hacemos es: ¿qué tengo yo hoy que Dios puede usar? Éxodo 4:2 dice: y Jehová le dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Le dice Dios a Moisés: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y Moisés le respondió: una vara. Aleluya. La respuesta de Moisés fue bien sencilla. ¿Qué fue lo que le dijo? Una vara. Una vara. Al parecer una respuesta muy sencilla, pero para Dios era totalmente lo contrario. Para Dios era la oportunidad de demostrarle a Moisés el poder que tenía el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. ¿Qué podemos decir de una vara? Quizás Moisés veía como algo sencillo. Una vara, podemos decir de ella, hecha de madera en aquel tiempo, ¿verdad? Hecha de madera, de uso pastoral, para reforzarse en momentos de una caída. ¿Verdad que sí? Algo sencillo, y quizás esa era la mentalidad de Moisés. Una vara. Tú me estás diciendo que ¿qué yo tengo en la mano? Una vara. Mas sin embargo, mira lo que pasa. Hasta ese momento era un pedazo de madera insignificante, mas sin embargo Dios la usó para mostrarle a Moisés el poder sobrenatural que Dios estaría usando con lo que él tenía en su mano. Dios ciertamente va a usar lo que tú tienes en tu mano. Y yo puedo decir: ¿pero qué tengo yo en mi mano? Muchos de nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a usar lo que tú tienes en tu mano. ¿Sabes qué? Muchos de nosotros pertenecemos a diferentes ministerios en la casa del Señor. Amén. Pues Dios te va a usar en medio de ese ministerio. Y Dios te dice: yo voy a usar lo que tú tienes ahora. Amén. No es que no es mañana. No, lo que tú tienes ahora es lo que yo voy a usar para poder bendecir a la iglesia. No tan solo bendecir a la iglesia, sino para la grande cosecha que se aproxima. Diga conmigo: cosecha grande. Dígalo conmigo con fuerza: cosecha grande. Este es el principio que nos enseña el Señor. Dice: muchas veces la demanda de Dios son cosas que no tienen aparente sentido. Y Dios te dice: ora a las 4 de la mañana. Eso no tiene sentido porque yo tengo sueño. Veo 2 o 3 sonrisas. Aleluya. Es que parece que no tiene sentido. Levántate, vete, llévale esta compra a fulano. Pero Señor, me voy a quedar sin salsa. No tiene sentido, porque es que yo me voy a quedar atrás. No, levántate ahora y ve y siembra en las manos de fulano o la familia fulana. Señor, pero ese es el pago de esto. Es que Dios opera en lo sobrenatural. No tiene sentido. No entiendo. Te toca predicar el día tal. Señor, ve y ora al hospital, a la habitación 707. Yo no conozco a nadie que te dije que vayas, porque voy a usar lo que tienes ahora. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo me atrevería a dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señores, señores, porque Él va a usar lo que yo tengo en mis manos ahora. Gracias, Jesús. Éxodo 4, 3 al 4 dice: Él le dijo a la vara: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, una serpiente, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano, tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó, y se volvió vara. Hay una palabra clave aquí donde dice: y Moisés huía de ella. ¿Tú sabes por qué está esa palabra ahí? Para hacernos entender que lo que Dios hizo no era una ilusión, era real. Moisés, toma la vara que tienes en tus manos, ponla en el piso, échala, boom,
se convirtió en una serpiente. Y cuando Moisés la vio, como no era una ilusión, retrocedió, me imagino, ¿verdad? Y se echó para el lado y dijo, déjame tener cuidado porque me parece que lo que estoy viendo pica y puede hacer daño. ¿Verdad que sí? Aleluya. No siempre lo que Dios nos pide, no siempre tendrá un sentido humano. Algunas cosas que Dios pide, pero ciertamente lo que nos pide obrará para bien. Amén. Cuarto principio, lo que Dios toca y transforma le pertenece a Él. ¿Cuánto le pertenecen a Él? Cuarto principio, lo que Dios toca y transforma le pertenece a Él. No lo estamos cachando. Lo que Dios toca y transforma le pertenece a Él. Aleluya. Yo le pertenezco a Él. Si alguien le pertenece a Él, dígame. Moisés entregó su vara. La vara era ¿de quién? De Moisés. Pero Moisés decidió entregar su vara a los propósitos de Dios. Desde ese momento que él rindió su voluntad a Dios, en ese día la vara pasó a ser propiedad de Dios. Y Dios la usó en lo sobrenatural. ¿Quiere que le diga algo, iglesia? En el 2020, mi iglesia, tenga paz porque nuestras vidas le pertenecen a Cristo. No se maraville por las cosas y los anuncios que usted está escuchando en las noticias ahora, ¿verdad? No se maraville por eso, porque usted le pertenece a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el quinto principio dice: la garantía del éxito en el reino de Dios está en el proceso de la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Vamos, dígalo otra vez, obediencia. La garantía del éxito en el reino de Dios está en el proceso de la obediencia. Éxodo 4:4 dice: entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó por la cola y se volvió una vara. ¿Se acuerda que ahorita decía, y Moisés huyó de ella? Imagínate que a ti te digan, échala, se convierte en serpiente, y tú dices, ¿es verdadera? Ay, Dios mío, déjame retirarme. Entonces luego Dios te dice las cosas que para ti no tienen lógica, porque tú no eres un experto cogiendo serpiente y te digan, cógela. Amén. Y Dios te dice, cógela. ¿Cómo, Señor? Entonces ahí viene, ¿tú estás seguro, Señor? Déjame orar más. Y Moisés allí cara a cara no tuvo la oportunidad de decir, voy a orar más, sino que fue que, obediente, dígalo conmigo, soy obediente. Éxodo 4:6 dice, y le dijo además, mete ahora tu mano en tu seno. Moisés. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Ay, Señor, cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahora mi mano está leprosa. Métela de nuevo, y salió como blanca, limpia, sin nada. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios en ese momento? Procesando al futuro guerrero del reino, Moisés. Entonces a veces nos preguntamos, ay, Señor, ¿pero tú quieres que yo haga eso? Sí. Y cuando yo me atrevo a hacerlo, veo el fruto. Y llegamos aquí a dar el testimonio del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Moisés hizo muchas cosas que Dios le pidió. Pero todo esto fue solamente parte del proceso que llevaría a Moisés a convertirse en el líder del pueblo de Dios. Ciertamente la parte humana tendrá su participación en nuestros procesos,
¿Cuántos dicen amén? Así como le pasó a Moisés en Éxodo, versículo 8 al 16, vemos a un Moisés expresar todo aquello que él contemplaba que estaba mal. Algunas cosas donde entonces comienza Moisés a hablar con Dios y le decía, usted se acuerda, pero yo soy Moisés, ¿verdad? Era, ¿qué? Tartamudo. Entonces, estas cosas comienza a presentárselas. Ya Moisés creyó. Moisés dijo, no, este es el Dios de mis padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya, amén. Pero sin embargo, ahora dice, no. Tú quieres usarme a mí. Mira, posiblemente Moisés presentó síntomas de incredulidad. Moisés también pudo haber presentado complejos. Es que yo soy así. Es que yo soy así, no me atrevo. Quizás tenía cierto grado de bajo autoestima. Quizás tenía un carácter quebrantado por todos los recuerdos que le venían a su mente, de todo lo que pasó y lo que él vivió, lo que él hizo. Quizás era un Moisés que ante la presión huía. Todas esas cosas posiblemente Moisés estuvo dialogando con Dios allí, en aquel debate de Éxodos 8 al 16. Más sin embargo, Dios nos recuerda dos cosas bien importantes en nuestra vida hoy día como iglesia. Y número uno, Dios nos dice, cuando usted permite que el fuego de Dios le consuma, usted se convertirá en una persona indestructible. Dígalo conmigo, indestructible. Pero dígalo con fuerza, indestructible. Inquebrantable, dígalo. Constante, dígalo. Y ahora fuerte, persistente. Estas son las características después del proceso que perseguían a Moisés. ¿Por qué? Faraón no permitía que su pueblo, el pueblo de Dios, se fuera. No lo dejaba. Había que ser persistente. Había que tener paciencia. Había que tener tantas cosas que posiblemente Moisés, el Moisés del desierto, no las tenía. Ahora, punto número 2 que Dios quiere recordarnos. Cambia la forma de ver las cosas en el reino de Dios. Lo que antes para mí parecía algo extraño y lógico, levántate a esta hora y ve y haz esto. Ahora en el reino de los cielos, en el 2020, todo tendrá lógica. Número 1, en la tierra el más fuerte es el que gana. Pero en el reino de Dios dice la palabra, diga el débil, diga el débil. En el reino, los últimos serán ¿qué? Primero. El que es mayor fue porque primero fue el que menor. En el reino de Dios se toma lo débil del mundo y lo despreciado para avergonzar a aquello que se crea algo. Esa es la mentalidad del reino. Gracias, Jesús. En el 2020 tenemos que estar determinados a correr hacia lo que Dios trae. Hay grandes promesas de Dios en el 2020. Dios hoy te provee una vara llamada tus dones. ¿Cuántos tienen dones? ¿Verdad que Dios ha puesto dones en nosotros? Algunos enseñan, otros danzan, otros predican, otros hacen tantas cosas en la casa del Señor. Esas son las cosas que Dios usará hoy en el 2020. Ahora, escuche bien. Dios te ha capacitado en Él para que en su tiempo y en su forma tú des el fruto que has de dar en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros en el 2020 conquistaremos la cosecha más grande. Cuando dicen amén, la cosecha más grande habida en los tiempos de la iglesia moderna. Hoy Dios nos llama a un 2020 lleno de pasión por las vidas.
un año lleno de retos. Hoy es el día que Dios determinó para que comiences en cero. Toma tu vara, dice el Señor, extiende tu mano y prosigue hacia el 2020. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Quiero decir lo siguiente, iglesia. Las maravillas de Dios, las grandes maravillas de Dios que no hemos visto, están próximas a cumplirse. Amén. Así que damos gracias al Señor. Y a aquellos que nos están viendo a través de los medios, queremos decirte que el 2020 promete cosas grandes para tu vida. Tiene grandes cosas para tu vida. Solo necesitas entrar en los propósitos de Dios. Visita nuestra página www.rafijimenez.org y allí te vas a conectar con nosotros. Queremos ser bendición para tu vida. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.